mucho, pero que también es inherente a nuestra condición humana. Y en esto vamos a seguir a Remy Quant, a hacer una pequeña semblanza de Remy Quant y algunos puntos de partida para entender esta segunda obra que nosotros tenemos como parte de la bibliografía. Remy Quant es un sacerdote holandés, es un filósofo holandés que lo incluimos como un autor dialógico porque él tiene dos obras que son muy importantes. La primera de ellas es un texto que está en cátedras que se llama Filosofía Social. Cuando Remy Quant habla de filosofía social, se está refiriendo a la filosofía dialogal. Lo que pasa es que él no utiliza la palabra diálogo, sino que utiliza la palabra social. ¿Mm? Esta palabra, filosofía social, ojo, trasciende una simple socialidad como podría ser la idea de Aristóteles, cuando hablaba de que el ser humano era un ser social, trasciende esta idea, porque en Aristóteles la socialidad más, tenía más que ver con el gregarismo, con el estar junto a otros, que con el significado más profundo que plantea la lectura dialogal. En ese libro Filosofía Social, Quant cuestiona en su capítulo primero lo que nosotros denominamos individualismo. Y le pone, voy a hacer una síntesis, usualmente lo contamos con mucho desarrollo, voy a hacer una síntesis para que se pueda entender la segunda obra mejor. En ese primer capítulo él habla del individualismo, pero dice la ideología del individualismo. En el segundo y en capítulos sucesivos va a defender su postura, que es la de que el hombre es un ser eminentemente social. Cuando critica al individualismo, lo denomina ideología. Este es un término que eh, conviene detenernos porque es una herramienta filosófica o técnica importante para pensar también. ¿Qué es una ideología? Quant dice, cuando analiza al individualismo sobre el que ya trabajamos, él dice, una, una, una ideología se produce porque los seres humanos creemos, tenemos creencias y consideramos, si somos honestos o hablamos con otro o argumentamos con otro, que las mismas son verdaderas. Él dice, salvo alguien que esté jugando o no sea honesto, puede decir, yo creo en tal cosa, pero no estoy de acuerdo. Esto es humanamente imposible. Las creencias se supone que las tenemos por ser verdaderas. Pero dice él, y acá viene lo importante, él dice, es probable que muchas veces tengamos creencias no generadas por la fuerza interna de convicción que las mismas nos presentan, sino por otro motivo y que no nos demos cuenta. Repito la idea, dice, es probable que muchas veces creamos en algo, supongamos que creemos y lo defendemos como verdadero por la fuerza interna de convicción que esto produce y en realidad lo queremos por otro motivo que desconocemos. Dice Quant, y tiene razón, esto es frecuentísimo. Frecuentísimo. Suponer que alguien cree o decir yo creo en esto y por qué crees en esto, porque estoy convencido y en realidad no descubre que lo cree por otro motivo. Entonces, cuando se pregunta, pasa al segundo plano y dice, ¿y por qué alguien podría estar convencido de creer en algo y que es verdadero y en realidad no lo cree por la fuerza interna de convicción? Y él dice, seguramente lo que está presente por detrás es un interés práctico, porque Juan cita a un filósofo que se llama Bacon en inglés, que dice que no hay nada que estemos más dispuestos a creer que aquello que se corresponde con nuestros propios intereses o deseos. Enorme razón tiene Bacon, ¿no? Dice, no hay cosa que nos guste creer más que aquello que sintoniza o es similar a nuestros propios puntos de vista o intereses. Entonces dice Juan, si esto se produce de buena fe, si el sujeto supone que cree, pero en realidad cree porque hay un interés práctico que él no descubre, pero que eh, avalaría su opción y es de buena fe y no lo sabe, esto se llama ideología. Por ejemplo,
un interés práctico. Supongamos, vamos a hacer uno muy sencillo. Supongamos que yo creo en Dios. Independientemente de si la creencia en Dios es adecuada o no, tal vez si uno bucea, aunque no lo sepa, esa creencia en Dios implique parte de una facticidad que se ha transmitido familiarmente o generacionalmente. Y esto podría ocurrir también, y también es frecuente en ideas políticas. Entonces, si el día de mañana hay una discusión y alguien propone como determinada regla de convivencia que ciertos lugares de los cuales son propietarios ciertas personas, aunque no tengan título, deberían seguir siéndolo, porque esto tiene que ver con los orígenes del cristianismo y con el hecho de que en algún momento, supónganse una monarquía, en algún momento Dios se le reveló a parte de esa comunidad para decirle que eran los representantes, ustedes van a ser mis representantes en la tierra, entonces esa propiedad es legítima. Probablemente el heredero de muchas generaciones vaya a creer por su formación y por esto en que ese mandato es verdadero. Creo en ese mandato que es verdadero. En realidad está creyendo porque no descubre ese interés práctico, que es su formación, su origen, su herencia, y más allá de que el hecho de las monarquías, como ustedes saben, es un blef. Eh, Nunca en la historia de la humanidad Dios se le presentó a alguien en algún lugar puntual y le dijo, quiero que seas el representante en la tierra. Este es el origen de las monarquías. Pero fíjense, y acá Juan diría la falta de crítica, hoy estamos hablando de las monarquías y las monarquías hoy están vigentes y estamos en el siglo XXI. Hoy estamos en el siglo XXI. Sin embargo, la idea de monarquía que se origina en el hecho de que supuestamente Dios entró por la ventana de una familia noble en algún momento diciéndole que iban a ser sus representantes en esta tierra, está vigente. Es un ejemplo extrañísimo. A mí a veces me resulta hasta inexplicable que hoy sigamos pensando en términos de monarquía. Puede ser una cuestión cultural, una cuestión que apareció en algún momento, está bien, muchos siglos de historia, pero la creencia en la monarquía no, seguramente en el fondo no es más que una creencia de carácter ideológico y en punto a lo político muchas veces somos una caja de resonancia de las ideas que absorbemos y recibimos en nuestro entorno o en nuestro hogar. Por lo cual, primero tendríamos que revisar si esas convicciones políticas que tenemos han sido el resultado de una inmersión directa y nuestra en las mismas, o simplemente es algo que hemos adquirido por costumbre, por repetición, por ámbito, por atmósfera, y después suponemos que las tenemos o las portamos porque estamos convencidos de ellas. Que este también es un caso frecuentísimo. Esto es la ideología. ¿Por qué denomina al individualismo como una perspectiva ideológica? Creo que lo dije, aunque todavía no había contado esto cuando Adam Smith propone como rasgo de la condición humana el afán de lucro como algo connatural al hombre, el deseo de ganancia, el afán de lucro, la búsqueda de los propios intereses, él estaba reflejando en ese momento culturalmente algo que era el leitmotiv de la clase que estaba surgiendo. Estaban apareciendo los mercaderes, los comerciantes, y por supuesto, la aparición de los comerciantes coyunturalmente tenía que ver con esto, con separarse de lo que era la nobleza y la búsqueda de propios objetivos, comerciar para satisfacer sus propios intereses. Este dato, esta búsqueda de riquezas que era coyuntural, que era cultural y en ese momento Adam Smith lo interpretó como un rasgo, como una creencia, como un dato verdadero, pero precisamente lo creyó de esta manera porque estaba reflejando un interés práctico en el que él estaba envuelto, pero que no alcanzaba a percibir, porque él también era un comerciante incipiente. Por eso, Juan llama al individualismo ideológico. En ese libro, y cerrando, él dice, él explica que la dimensión social implica que somos seres sociales
porque en cada cosa que hacemos, sentimos, pensamos, está presente otro, está presente una relación con el otro, hay una relación con el otro. Por eso él dice que el individualismo es una ilusión. Si individualismo implica suponer que las personas son independientes, Juan dice, esto es una ilusión, que la realidad desmonta. ¿Por qué? Y él dice, el hombre es social en todo porque somos mediante los otros y para los otros. ¿Qué implica ser mediante los otros? Ser mediante los otros, les voy a dar a las dos con un solo ejemplo. Ser mediante los otros, por ejemplo, tiene que ver con que para ingresar al mundo laboral no podemos ingresar al mundo laboral, entender el mundo laboral que es invisible para aquel que no forma parte, que no está presente, que no está trabajando, no está en la fábrica o en la oficina, a partir de que otros nos introducen en ese mundo laboral. Caso contrario, no sería absolutamente inentendible. Él pone este ejemplo, si alguien que desconoce cómo funciona una fábrica va de visita a una fábrica y se pone a observar el movimiento de las personas, no va a entender prácticamente nada de la mecánica de la fábrica. Y solo podría hacerlo si alguien que ya está en el trabajo, conoce el trabajo, le muestra, lo introduce, lo incorpora en esa labor. Si no, tal vez lo único que se lleve es la impresión de cuerpos en movimiento, pero no sabe cómo funciona la fábrica. Y lo más importante, ser para los otros. Dice Juan, somos para los otros, además de ser mediante los otros. Y este para otros, ¿en qué consiste? Y implica que el ser humano necesita del otro, y como les dije en alguna clase, necesitamos que otros nos necesiten para poder desarrollarnos, crecer, perfeccionarnos, madurar. Necesitamos de la necesidad de los otros. En este punto, por supuesto, la necesidad de la que habla Juan no es una necesidad estratégica de uso. ¿Mm? Él dice, una persona se convierte en única, parafraseando a Negri, una persona se convierte en única e irrepetible cuando descubre que hay otro que la necesita, que es de alguna manera el eje, él es el eje o ella es el eje que permite existir al otro. Y cuando a mí me pasa lo mismo, cuando descubro que hay otro u otra que se constituye en el eje de mi realidad. Necesito que me necesiten. Por eso en un ejemplo, Juan dice, si las personas, si un grupo de personas se pusieran de acuerdo para, en un experimento, hacer ver a otro como completamente superfluo, es decir, que nadie lo necesita, tarde o temprano, cualquier fuera la situación de esta persona terminaría derrumbándose. Bien, para nadie es necesario, para todos es superfluo, anula, pierde y ve frustrada o truncada su posibilidad de desarrollo. En este segundo dato, Juan se apoya para decir que el hombre es social en todo. Él llama a la realidad que componen mundo y sujeto asmo. Asmo es ámbito significativo mundanal organizado. Ámbito, el mundo significativo, el mundo está pleno de sentidos y significados que a nosotros nos parecen obvios, que portamos, pero que en algún momento aprendimos y que en algún momento no existían. Ámbito significativo, mundanal, organizado. Cuando, él pone un ejemplo, cuando un recién nacido viene al mundo y abre los ojos por primera vez, él ya está inserto en un ámbito significativo mundanal organizado, es decir, hay un mundo preparado, hay una madre y un padre que lo reciben, hay cuidados de los cuales necesita, hay atención, hay contacto, empieza a fluir el lenguaje, él ya ingresa en un mundo organizado y no podría serlo de otra manera, aunque aún a nosotros esto nos parezca natural. Somos parte de una larga historia común. Ejemplos tan sencillos como el uso de una máquina de afeitar.
forman parte de una larga historia común, que en algún momento no existía, pero a nosotros nos parece natural. Es más, los significados van a depender de las culturas. Hoy hablábamos de las culturas. Nosotros somos parte de Occidente y el amarse en Occidente tiene determinadas reglas o significados que no lo tiene en otra parte del mundo. Aunque nosotros supongamos que la manera de amar en Occidente es el modelo, es la matriz, no, es la que nosotros hemos absorbido culturalmente. Hay formas de relación en otros lugares, en otras culturas completamente diferentes, que no son las nuestras, pero nosotros creemos que las nuestras son las naturales, las únicas, las mejores, por eso el reduccionismo y el absolutismo, y a partir de ahí nos creemos con derecho para juzgar o enjuiciar otros patrones, otros moldes de vinculación que no son los nuestros. Por eso eh, por eso muchas veces nos sentimos incómodos con los extranjeros, no solo con los extranjeros, sino en un lugar que no es el nuestro. ¿Por qué? Porque hay un choque, ¿cuán diría de facticidades? Ahora vamos a ver mejor la idea de facticidad. Hay un choque de facticidades. ¿Mm? Nos ponemos o nos situamos en el lugar que nosotros no hemos percibido. Sí, es como si fuese invisible y, por supuesto, empatizar o tener sintonía con una situación diferente nos resulta bastante difícil y complicado. En conclusión, en este primer libro, Filosofía Social, Juan defiende esta idea de que la socialidad es el dato más importante, clave. Después tiene otro texto, que es el que vamos a reseñar hoy, que se llama La crítica hacia el hombre. En este texto, la crítica hacia el hombre, él parte de ciertas ideas o postulados que ya están presentes en su libro Filosofía Social. Y es, es interesante el tema de la crítica porque él arranca diciendo lo siguiente: dice, el progreso humano. Si una sociedad progresa, indudablemente esta sociedad progresa a consecuencia de que hay o de que existe crítica y que solo a partir de la crítica es que una cultura puede desarrollarse como tal. Pero el problema es, por supuesto, identificar concretamente el significado de crítica. ¿Qué significa crítica? ¿Cuál es su sustancia? Él dice, este texto intenta ser como una especie de análisis filosófico de la crítica. Y primer problema que se plantea, o que él plantea, nosotros podríamos plantear al hablar de la crítica. Nosotros sabemos que hay un pensamiento crítico. Crítica. Los griegos. Los griegos manejaban la noción de doxa y epísteme. Para los griegos había dos maneras de conocer. Lo que ellos llamaban doxa, el conocimiento fundado de alguna manera, y la epísteme. Pero para ellos la epísteme era como un simple punto de vista, como una opinión. ¿Mm? Por eso distinguían muy marcadamente lo que era doxa de epísteme. La doxa tenía valor, el epísteme ocupaba un segundo lugar. No. Ya el problema, la confusión, viene de los griegos, dice Kant. Eh, el principal problema es suponer que la simple o la mera opinión ya es una crítica. Tiene razón, estamos invadidos de opiniones, meras opiniones que en la mayoría de los casos no tienen referencia alguna, y lo que es peor, porque no necesariamente uno tiene que andar por la vida hablando de una manera científica con sabiduría. El problema es cuando se transita la vida haciéndose eco exclusivamente de meras y simples opiniones que se convierten a su vez en meras y simples y pseudas opiniones cuando las repetimos. Y en tercer lugar, que creamos que esas opiniones son un conocimiento, tienen que ver algo con un conocimiento acabado. En definitiva, el sistema nos inunda de opiniones y lo peor de todo, que aun cuando nos inunda de opiniones, a estas opiniones las solemos tener
por válidas o por verdaderas. Dice Juan, este es el primer problema. La crítica no es una mera opinión, no es una simple opinión. ¿Por qué? Y entonces analiza un primer dato importante. Dice, para hacer crítica, lo primero que tenemos que conocer, perdón, lo que tenemos que tener primero es conocimiento de aquello que vamos a criticar. Y ya ahí tenemos la segunda dificultad. Dice Juan, en la mayoría de los casos, quienes emiten juicios desconocen prácticamente aquello sobre lo que están comentando, opinando y enjuiciando. Creo que no tengo que dar, lamentablemente, no tengo que dar demasiados ejemplos para que podamos entender esto. ¿Mm? Innumerable cantidad de opiniones, de juicios, de pseudos críticas, y quien la efectúa no tiene el más mínimo conocimiento de aquello sobre lo que está hablando. Insisto, nuevamente, no sé por qué, eh, este es el leitmotiv de los medios de comunicación, ¿no? Llenos de personas que enjuician y que en la mayoría, en la casi totalidad de los casos, desconocen absolutamente aquello sobre lo que están eh, hablando. Para criticar, dice Juan, hay que tener un conocimiento primero. Y el conocimiento tiene que ser lo más amplio, lo más abarcativo posible. Y en esto tenemos que hacerle caso no solo a Juan, sino a los teóricos de la decisión racional. Los teóricos de la decisión racional dicen, si queremos pensar bien, si queremos actuar bien, si queremos resolver bien los problemas, previa deliberación, tenemos que conocer a fondo, de la manera más completa posible, teniendo la mayor información posible, para luego poder actuar, deliberar, enjuiciar y decidir. Me parece, este me parece que es un punto débil nuestro. Me parece que es un punto débil nuestro. Después va a aparecer el fenómeno de la autocrítica que dice Juan, es pero dificilísimo puede aparecer, porque estamos preparados constantemente para enjuiciar a otro, pero prácticamente nunca para enjuiciarnos a nosotros mismos. Yo digo, acá hay un déficit, que es la falta de información. Una sociedad que, aún teniendo fuentes de información, no se informa, tal vez porque nos faltan las herramientas conceptuales o críticas para desbrozar lo que es la mera opinión, invento, fake news, opinión de aquellos que es verdadero, al momento de resolver cuestiones acuciantes, no solamente en el plano del derecho, seguramente o probablemente vaya a equivocarse. Y en esto tenemos la historia que no nos desmiente. Creo que es un déficit alarmante, incluso hasta muchas veces, si se quiere, afirmado como tal, ¿no? Es cierto, no me informé. ¿Tenía conocimiento de esto para hacer o decir tal cosa? No, realmente no. ¿Y cómo lo hizo o en qué se apoyó? Y hoy terminamos, ¿no? Como somos una sociedad muy marcadamente tuitera e instagramera, la última fuente, última referencia es el escritito en Twitter o la fotito en Instagram. Si esto fuese más que un dato de color, un dato cultural, que por ahí resultara simpático, no lo es cuando se convierte en el criterio para, en base a la cual una cultura en un lugar X decide cuestiones fundamentales que tienen que ver con su propia organización. Este conocimiento, entonces, dice Juan, tiene que ser lo más amplio posible. ¿Qué sería entonces la crítica? Bueno, la crítica implicaría, primero, un conocimiento de aquello que voy a evaluar. ¿Qué es lo que puedo evaluar a través de la crítica? Y ahí viene entonces una segunda cuestión.
Kant dice, tenemos que identificar el objeto de la crítica. ¿Qué puede ser objeto de crítica? ¿Qué es objeto de crítica? Pues no cualquier cosa puede ser criticada. Entonces él dice, para criticar a alguien o algo, o en el caso de alguien, un comportamiento, se supone que este comportamiento tiene que haber sido hecho por alguien que goza de libertad y que puede hacerse responsable. Entonces, concretamente, solo los seres personales pueden ser objeto de crítica, porque los seres personales somos libres y responsables. ¿Qué quiere decir que tenemos responsabilidad? Que asumimos las consecuencias de aquello que nosotros mismos decidimos intencionalmente, utilizando o usando nuestra libertad. Fíjense que aparece acá todo el abanico de productos culturales. Los productos culturales son una decisión consciente, libre en alguna medida y responsable, hecha por nosotros mismos. Y respecto de las cosas, se pregunta Juan, lo que no es ser personal, ¿puede ser enjuiciado? Y acá viene, por supuesto, un mentir rotundo, pero que parece no ser tan así en la realidad. Él dice, no podríamos juzgar, por ejemplo, una tormenta. No podríamos juzgar un maremoto, no podríamos juzgar una inundación, porque la fuente del hecho del acontecimiento es una fuente fortuita, causal, tiene que ver con las leyes de la causalidad. Y acá no hay en juego libertad, libre albedrío, responsabilidad. No puedo cuestionar una tormenta, no puedo cuestionar una inundación, pero, eh, esto se asocia a la idea de fatalidad. ¿M? Muchas veces criticamos y es que esta crítica tiene que ver con cuestiones que nos parecen fatales, cuando en realidad si la fatalidad existe es una cuestión de causalidad y no puede ser criticada. Salvo que ese hecho natural, por ejemplo, sea obra o consecuencia de la mano del ser humano. Entonces veamos el ejemplo muy sencillo, veamos el ejemplo que dábamos ayer. El problema de las inundaciones. Cuando llueve intensamente y se inundan muchos lugares o muchas localidades, probablemente si buscamos el origen de la inundación lo encontremos en obras, en accionar o no accionar que el hombre ha tenido en ese momento o en ese lugar de la naturaleza. Las grandes inundaciones que estamos viviendo últimamente son el resultado de la mano humana. No es una catástrofe natural. No, la palabra catástrofe natural está de más. Es un desastre ocasionado por el hombre. Remito al ejemplo, lamentablemente práctico y real del que hablaba ayer. El desmonte o la tala indiscriminada de los pulmones verdes en el planeta. Eso genera una inundación, eso genera la destrucción de una comunidad, pero el resultado o la obra es del propio hombre. Y por último, el hombre mismo. Dice, nosotros mismos. En el primer caso, objeto de mi crítica, otro ser personal. En el segundo caso, alguna actividad, aunque natural, resultado de la actividad del ser personal. Y en tercer lugar, yo mismo. Claro, dice él, esta es la forma más difícil de crítica. ¿Por qué? Y porque nosotros percibimos cuando somos criticados, y podemos darnos cuenta también cuando criticamos a otro, que el ser criticado nos pone en un lugar difícil de vulnerabilidad, es decir, estamos como indefensos, como desarmados cuando otro nos critica. Y lo mismo ocurre cuando nosotros nos tenemos que autocriticar o que autojuzgar. Pero fíjense que la autocrítica se suele hacer pasar por autocrítica, por ejemplo, el hecho de si me equivoqué en tal cosa, entonces me critico a mí mismo
y pido que me absuelvan. Ya arrancamos mal. Si me equivoqué en tal cosa, la autocrítica real es decir, me equivoqué en tal cosa y por lo tanto pido ser absuelto. La mayoría de las veces, y si me equivoqué, como diciendo, no sé si me equivoqué, y si me equivoqué y no sé qué hice, pido rectificación o pido disculpas. Esto no es autocrítica. La autocrítica implica, yo fui el responsable y por lo tanto me hago cargo y pido o no que me exoneren. Por lo tanto, podríamos dar un paso más con Juan y decir entonces que la crítica sería el enjuiciamiento de lo fáctico, sería el enjuiciamiento de lo fáctico. ¿Qué es lo fáctico? Enjuiciar o juicio implica sujeto y predicado. Cuando uno emite un juicio, habla de alguien, ser personal o de uno mismo y predica algo. Fulano es muy bueno, fulano es muy mala, fulano es querible, fulano no es querible. Ahí tienen el juicio, sujeto y predicado. De esta forma o de esta manera construimos la crítica. Enjuiciamiento de lo fáctico. ¿Qué entendemos por lo fáctico, por lo dado? Vayamos entonces al concepto, algo ya sabemos, y algo tiene que ver también con la situación. Vayamos a explicitar un poquito más la idea de facticidad. ¿Qué es la facticidad? Bueno, Juan habla de facticidad social. La facticidad social implica algo que es el resultado de la interacción de todos los sujetos. Eso es facticidad social. Algo como resultado de la labor de todas las personas. Todos los productos culturales, desde una lapicera hasta un abrigo, hasta un hábito, hasta la manera de comer, hasta la manera de vestirse, el lenguaje, las maneras de comportarse, las formas de quererse, las formas de pelearse, las instituciones, el lugar donde nací, el momento donde nací. Recuerden que esto tenía que ver con el carácter situado. Y hablamos de facticidad social, la religión que he absorbido, la etnia de la que formo parte, el momento en que he nacido, los títulos que tengo, facticidad social, estudios primarios, secundarios, profesión, amistades, vínculos, proyectos, todo esto, trabajo, compañeros, todo esto constituye una serie de hechos que Juan denomina facticidad social. Esa facticidad social, dice él, cuando venimos al mundo, cuando ingresamos al mundo, la recibimos, vamos a usar este término más criollo, si me permiten ustedes, la mamamos del entorno. Pero ¿cómo la recibimos a esta facticidad? Dice él. ¿De manera reflexiva? No. Por lo tanto, de manera acrítica. ¿Mm? Es como la canción de Serrat. Las frustraciones se transmiten a partir de la leche materna. ¿No? En la canción Los Locos Bajitos, si las frustraciones lamentablemente no podemos pasar por el tamiz de la crítica, las recibimos desde los primeros años de vida a partir o a través de la leche materna. Si, no las podemos tamizar. ¿Y qué ocurre? Al no tamizarlas, nos parecen como propios o con natural o propias de todo el mundo. Y ciertas notas que tienen que ver con mi facticidad particular, que tal vez no tengan que ver con la facticidad personal o particular de otro. Y él dice, lo más aconsejable para una sociedad y para los seres personales es que, siendo imposible revisar críticamente toda la facticidad que recibimos, empecemos por criticar, pasar por el tamiz de la crítica algunas de esta facticidad. ¿Se entiende la idea? Él dice, es imposible poder
revisar humanamente toda esa facticidad que portamos, que en la mayoría de los casos desconocemos. Pero dice él, alguna facticidad tenemos que poner en tela de juicio. ¿Mm? Algunas facticidades que portamos tenemos que cuestionarlas, deberíamos cuestionarlas. En este caso, por ejemplo, me parece que en el plano del conocimiento sería como una especie de exigencia que empecemos a revisar, pasemos un tamiz por las creencias que portamos, que en la mayoría de los casos nos parecen de suyo, nos parecen naturales, cuando tal vez ni siquiera haya sido el resultado de nuestra propia elaboración, sino algo simplemente que nos han transmitido. Pero esta facticidad social, como sabemos, implica, primero, acceder a ella a partir del lenguaje. ¿Cómo accedemos al mundo? Y el lenguaje también es una forma de facticidad. A partir de la palabra. Dice Juan, ¿por qué a partir de la palabra? Porque el lenguaje nos pone ante el mundo, nos enseña a mencionar al mundo y empezamos mencionando al mundo repitiendo palabras que hemos aprendido de otro, pero con lo cual entendemos el sentido y significado de las cosas que nos rodean. Por ejemplo, cuando de chiquitos empezamos a repetir la palabra silla, 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 que no sabemos qué significa silla, aprendemos repitiendo la palabra silla cuando vemos a nuestros adultos sentarse en la silla. Por lo tanto, el lenguaje que implica descubrir el significado de aquel mundo en el que ingresamos a partir de los otros y la imitación nos permite nombrar. Entonces descubrimos que el mundo está lleno de términos. Todos los términos tienen un sentido y un significado. Como decía hoy, son el resultado de una larga historia común. Sin esta larga historia común, sin el lenguaje, sin los sentidos o significados, no entenderíamos, no sobreviviríamos y no podríamos considerarnos humanos. Pero además de todo esto que marqué, que es parte de nuestra facticidad, como decía hoy, también se consolida en nosotros lo que podríamos llamar una segunda naturaleza. ¿Saben cuál es la primera naturaleza? La primera naturaleza son caracteres de índole, alguien lo dijo en la clase, caracteres de índole biológico. Todo aquello que hacemos en función de que somos seres biológicos. Alimentarnos, respirar, comer, reproducirnos, dar lugar a la vida y a la muerte. Todo esto es la primera naturaleza. Acá no decidimos, acá no racionalizamos. Esto no es el resultado intencional en la mayoría de los casos. Pero también hay una segunda naturaleza. ¿Cuál es? Dice Juan. Los hábitos y las costumbres. La vida, la interacción, la repetición de hechos constantes van convirtiendo o van haciendo que adquiramos hábitos de comportamiento, costumbres que hasta en algún momento se tornan rutinarios y hasta en algún momento se tornan automáticos, al punto tal que muchas veces hacemos una realizamos una innumerable cantidad de comportamientos casi hasta diría automáticamente. Y en muchos casos esto puede, dice Juan, traer aparejado un problema, porque los comportamientos repetidos que nos hacen perder el significado o el sentido que tuvo el haberlo hecho por primera vez, después se pueden convertir en contrarios a nuestro crecimiento y desarrollo personal. Él va a decir que muchas veces la facticidad social que debería permitirnos crecer nos impide desarrollarnos, sobre todo cuando todavía portamos o mantenemos comportamientos que son simplemente el resultado de una repetición incesable, pero que nos hacen perder el sentido de la cuestión. Todo esto es facticidad social. La facticidad social la constituyen también, entonces, las normas de comportamiento, las normas estéticas, hay una manera de entender la belleza, de ver la de literatura, de analizar la realidad, normas estéticas. También hay normas morales. Lo concreto es que todas estas reglas o todas estas normas se solidifican, se convierten en datos de hecho, pero no son exclusivamente, dice Juan, datos de hecho. ¿Por qué?
en todas estas reglas en algún momento existió la intencionalidad, fue el espíritu humano, la libertad del sujeto que, por ejemplo, creó o empezó a crear, a completar las estructuras del lenguaje. Por lo tanto, las normas no son pura facticidad. Hay algo de intencionalidad. Y vean este ejemplo, dice Juan. Él dice, piensen en el lenguaje. El lenguaje también es una norma con una estructura, sujeto y predicado, que si desconocemos no nos permite. Y uno podría decir, las reglas del lenguaje son también existencia solidificada, es facticidad. Sí, pero no. Piensen en las lenguas muertas, en el latín. Piensen en el latín. Hoy el latín como lengua que implica la interacción de una comunidad no existe, salvo en algunos ritos, en algunos rituales, a los que la gente rechaza, porque claro, se rechaza todo aquello que parece que ya quedó perdido en el tiempo, ¿no? Este es el problema que tiene, por ejemplo, la Iglesia Católica, resistente a seguir utilizando frases en latín que para el hombre del siglo XXI no representan sentido alguno y que tampoco tienen que ver en el fondo con religiosidad en el sentido más profundo. Pero ¿qué pasó con el latín? Y el latín en algún momento dejó de existir como lengua porque la gente ya no la hablaba. Es decir, eran reglas, pero eran reglas animadas de intencionalidad. Cuando ese lenguaje se abandonó, por algo se abandonó, porque la cultura que lo hablaba descubrió que ese lenguaje ya no le permitía o no le servía como soporte para seguir desarrollándose. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué se hizo? Se abandonó el latín. Por eso, si bien las normas o las reglas son facticidad, van a tener valor en la medida en que los seres humanos sigan haciéndolas, repitiéndolas, compartiéndolas, que haya una intencionalidad al respecto. Esta facticidad social va a ser el objeto de la crítica. Vayamos entonces a otro dato necesario para entender filosóficamente lo que es la crítica humana. Y hoy decíamos, enjuiciamos a otro. ¿Qué significa que lo critiquemos? Criticarlo implicaría suponer que lo que está haciendo no se corresponde o se corresponde con algo. Por ejemplo, yo podría criticar a un tercero y decirle, qué buen trabajo es ese escrito. Ahí tenemos una crítica sobre algo que hace esta persona. Podríamos llamar que es una crítica positiva, pero también podría decir, qué mal trabajo o qué mal ensayo realizaste. Esto implicaría una crítica negativa. Eh, ¿Por qué criticamos a otro? ¿O hasta dónde podríamos criticar a otro? ¿O con qué alcance? Primero, dice Kant, la crítica que le efectuamos a otro, sobre todo si es de carácter negativo, no puede estar nunca apoyada en mis propios deseos o intereses. Porque esto ya no sería crítica. ¿Por qué? Si yo critico a alguien esperando un comportamiento de este alguien, ese comportamiento no tiene que ver con algo de, que satisface mis propios deseos o intereses, porque yo ya no lo podría criticar, esto es, no lo puedo exigir. Cuando se critica algo, esto tiene que ver con que el responsable de la crítica está obligado a actuar conforme yo quiero. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Pongamos un ejemplo sencillo para que veamos esto. Alguien le puede exigir a otro, quiero que seas mi amigo. Se conocen con alguien circunstancialmente y le dice, quiero que seas mi amigo. Supongamos, ¿por qué quiere que sea su amigo?
porque cree que comparte ciertos intereses. Tiene ciertos intereses que son comunes o son afines. Y la otra persona se vincula, pero de alguna u otra manera, expresamente o no expresamente, decide no ser amiga, ¿no? Decide no convertirse en amiga de esta otra persona. Dos posibilidades. Una, la habitual, criticar. Criticar a esta persona porque estaría haciendo algo que no debería hacer. Esa sería la primera opción y la equivocada. La segunda opción y la correcta es, ese comportamiento se puede exigir, esa persona que yo quiero que sea mi amiga, ¿está obligada a ser mi amiga? No, por de pronto, porque la amistad es algo, si se quiere, como vínculo interhumano que tiene algo de misterio. No sabemos bien cómo se genera, por qué se genera, ni tampoco por qué termina, pero de ninguna manera puede ser exigido. ¿Mm? Por lo tanto, no puedo ser objeto de crítica ese comportamiento simplemente porque no me satisface la actitud del otro. El camino a seguir es simplemente, aunque puede resultar en muchas situaciones interhumanas difícil, aceptar esta decisión, respetar y cada uno sigue su camino. Haré otros amigos y la otra persona hará o mantendrá otros amigos. Pero no puede ser objeto de crítica, porque no resulta exigible. Les voy a poner un ejemplo que tiene que ver con el derecho legislado. Nosotros tenemos un código civil y en el código civil, en una parte, dice que el padre y la madre y el padre, están obligados a respetar a los hijos, lo que implica que es esto darle sustento, pero en ningún lugar dice que están obligados a amarlos, ni exige que los amemos, porque esto escapa de la responsabilidad. Es algo que no se puede exigir, que por supuesto ah, no satisface mis expectativas, pero no puede convertirse en objeto de crítica. ¿Se ve el ejemplo? ¿Se entiende? ¿Mm? La mayoría de las veces criticamos a otro y la crítica se apoya en que estamos esperando un comportamiento que tiene que ver con nuestros propios deseos, nuestros propios intereses, y lo enjuiciamos. Y esto ya no es una crítica, no existe como crítica, no resulta ser una crítica, es inválida, porque para que fuese crítica el otro estaría obligado a responderme. Ahí aparece la idea de libertad y de responsabilidad. Lamentablemente, también lo dice Juan, esto es algo que hacemos comúnmente o constantemente. Lo que hace el otro no satisface un deseo o interés propio y inmediatamente viene el juicio, el enjuiciamiento y la crítica negativa. Ahora, vamos a una parte o a una dimensión muy importante que está apareciendo. Dijimos, criticar implica criticar lo, lo fáctico en base a qué. Si yo le digo a uno de mis alumnos, no, si le digo, o le decía ya, ¿no? A uno de mis hijos, tenés que hacer tal cosa, ¿no? Tenés que hacer tal cosa, porque si no te vas a equivocar, lo que solemos hacer todos, ¿no? Si no te vas a equivocar, eh, eh, vas a cometer un error. Interactúa y le digo, vuelvo a hablar con él y digo, qué mal te comportaste. Fíjense, ¿qué hay detrás de ese qué mal te comportaste? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué yo puedo decirle qué mal te comportaste? Y acá va a aparecer la otra pata fundamental de la crítica, que es, de alguna manera, internamente, explícita o implícitamente en esa situación, yo tengo un modelo de lo que es ser un buen hijo. Aparece acá
La norma, esto es lo que se llama norma. Aparece la norma cuando de chiquitos en un cumpleaños considerábamos a un compañerito que era muy molesto, ya aún siendo chiquito y no conscientemente, este enjuiciamiento a un compañerito al que después se le podía hacer el vacío como molesto implicaba que yo chiquito de alguna u otra manera ya tenía una noción de lo que era ser correcto, adecuado, afable o molesto en el juego. Esto se llama norma. La base de sustentación de toda crítica implica la existencia de una norma. Entonces, esto nos abre un camino importantísimo. ¿Por qué? Primero, descubrimos que cada vez que enjuiciamos algo o a alguien, este enjuiciamiento se apoya en una norma que, ojo, probablemente no desconozcamos, o al menos solo implícitamente supongamos que es correcta. Pero sin norma no hay crítica posible alguna. Y vivimos criticando. Por ahora uso la palabra criticando en sentido general, porque la mayoría de las veces no es crítica, es mera simple opinión infundada. Entonces, hay crítica. Fíjense el panorama que se nos abre. Porque ¿qué cuestión viene ahora? Si la crítica es adecuada o no. Ahora viene un lindo problema interesante. ¿Y la crítica será adecuada o no si la norma sobre la que se construyó esa crítica es verdadera? Porque a lo mejor es falsa. ¿Y por qué es importante descubrir la norma que soporta ese enjuiciamiento? Y para que la crítica sea válida, para, como dice Kant, sirva para progresar, sirva para crecer, porque el progreso es el resultado de la crítica, pero de la crítica válida, legítima, no de la crítica inválida, ilegítima y irrespetuosa, como lo llama él. Y además, si el patrón o cartabón sobre el que yo emito la crítica es un delirio mío, la crítica es completamente infundada. Fíjense que acá se empiezan a unir un poco las piezas de lo que veníamos contando, porque nosotros habíamos dicho, el derecho es un producto cultural, y en ese producto cultural, al hacerlo, metemos parte de nuestra precomprensión como seres humanos. Pero ¿cuándo sabemos si está bien hecho o está mal hecho? Cuando analizamos esa precomprensión que tenemos de nosotros mismos como seres humanos. Y acá viene con fuerza todo esto. Si yo critico un sistema jurídico o me creo capacitado para criticar un sistema jurídico, lo primero que tengo que sacar a luz, tener en claro, pesar, investigar y contrastar, es cuál es la norma que como sistema jurídico, consciente o inconscientemente, tengo implantada en mi cabeza para poder cuestionar ese sistema que está afuera. Y esto es importantísimo, aparte de ser delicado. Porque ¿en qué consiste la crítica? La crítica va a consistir en un juicio de valor. Pero no nos, no nos apuremos, volvamos un poquito atrás si se va entendiendo lo de la norma. Todos tenemos entonces o somos portadores de una norma cada vez que criticamos. ¿Cuál es el problema? Dice Juan, que la mayoría de las veces no somos conscientes, pero está, porque por algo criticamos. ¿Y entonces qué hacemos? Juan dice, lo ideal sería explicitar la norma, pero a veces esto es difícil. Fíjense, retoma el ejemplo del chico que pelea con un compañero y lo critica. Ese chico que pelea con un compañero tiene en su cabeza, intuye, si me permiten usar el término, cómo debería compartirse el compañerito para que él lo acepte. Pero supónganse que lo llamáramos aparte y le dijéramos, vení un poquito. Sé que tuviste una actitud de rechazo. Sí, porque no se portó bien. Y le dijéramos, explícanos para vos qué es portarse bien. Lo pondríamos en un brete, en un problema, tal vez irresoluble, porque le va a resultar muy difícil explicitar
el criterio que él usó para juzgar a un compañero. Pero ojo, que el ejemplo del chico no nos va a salvar. Tal vez también un adulto preguntado por qué en juicio critica de tal manera tal cuestión, cuando se le dice explicite la norma sobre la cual cuestiona, y ahí viene el problema, la duda, el vacío, el balbuceo. ¿Saben qué sería lo peor? Y que suele ser lo peor, que en última instancia la respuesta es ni más ni menos un me gusta y no me gusta. No tiene nada que ver con la crítica. Que me guste o no me guste es una cuestión que tiene que ver con mis intereses y con mis propios deseos. Por lo tanto, invalida completamente la crítica, porque que me guste o no me guste no implica que el otro esté obligado a hacerlo. No me gusta que fulano se ponga pollera porque es varón. ¿Está obligado a no ponerse pollera siendo varón? No. No me gusta, afecta mis intereses, mis deseos, sí. Entonces la crítica no tiene ningún valor. Lamentablemente, el trabajo, este segundo trabajo que es muy delicado, que es investigar las normas sobre las cuales emitimos los juicios, la pasamos de largo. Pero criticar, seguimos criticando incesantemente. Y otro dato más, para cerrar, para ir cerrando esta parte y conectar con lo otro. Cuando criticamos a alguien o efectuamos una crítica, la crítica es intersubjetiva, o se supone que sea intersubjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo le digo a alguien, mira, me parece que la actitud que tuvo tal no es la correcta. Yo lo estoy diciendo convencido de que quien me escucha me va a dar la razón, pero además lo digo convencido de que si todos me escucharan, también me darían la razón. La norma que yo utilizo para enjuiciar es intersubjetiva, es decir, no solamente lo digo yo, sino que todos los demás que me escuchan tendrían que aceptarla. Y esto es lo que hacemos usualmente cuando criticamos a alguien. Esperamos que el otro nos dé la razón y implícitamente suponemos que si hay un auditorio escuchándonos, nos darán la razón respecto de aquello que establecemos como norma. Por eso la crítica es intersubjetiva. Ahora, alguien podría decir, no, en realidad la crítica no es subjetiva, perdón, la crítica no es intersubjetiva, la crítica es algo que queda para mí. No, esto no es cierto. Si criticar implica emitir juicios de validez universal, alguien puede decir los juicios de validez universal no existen. La crítica es algo que hago basado en mí mismo. ¿Qué problema tiene este argumento? Si yo digo, vamos despacio, si yo digo el juicio que emití es un juicio subjetivo y por lo tanto es válido solamente para mí, la pretensión expresa o implícita que tengo al manifestarlo de esta manera es que la misma sea válida. Pero si esa pretensión que no aparece es claramente de que ese juicio sea válido, entonces ya estoy involucrando aquello que negaba. Estoy considerando que lo que yo digo es verdadero y que debería ser aceptado por otro. Es decir, estoy cometiendo lo que en lógica se llama una contradicción performativa. Es decir, estoy negando algo que estoy afirmando al usar el lenguaje. Dice Kant, y esto es importantísimo porque esto es una herramienta clave contra el escepticismo y contra el relativismo. Dice Kant, quien admitiera esto, lo que tendría que hacer es abstenerse de efectuar crítica alguna. Solamente si alguien se abstuviera durante toda su vida de efectuar crítica alguna, ese argumento podría ser considerado válido. ¿Entienden esto? Es una herramienta valiosísima no solo porque indica el carácter de la crítica, sino contra el escéptico.
contra el relativista. Estamos negando algo que con el lenguaje mismo estamos confirmando. No hay manera de que las críticas no sean intersubjetivas. Por lo tanto, esto nos hace abrir los ojos para detectar cierto tipo de crítica que usualmente tienen que ver con gustos, con deseos o con intereses particulares y que suelen presentarse como críticas de carácter universal o que alcanzan o que son válidas para todos. En el fondo está el ejemplo de la famosa discusión. Esto no es válido porque no me gusta. Me detengo un poquitito. No sé si ustedes comparten esto conmigo. Muchas veces eh, lo que voy a decir ya adelanta un poco el resultado final de mi argumentación porque tiene que ver con algo detectado en las redes, pero veo mucho título altisonante donde se dice fulano cuestionó y destruyó el argumento de Mengano. Mengano fue durísimo con tal y lo destruyó. Entonces me pongo a investigar cuáles son los argumentos que supuestamente utilizó fulano en contra de Mengano y que hacen que alguien diga que lo destruyó, que fue durísimo. ¿Saben qué encontré en la casi totalidad de los casos? Primero, agravios a la persona que emite un punto de vista diferente. Agravios. ¿Cuáles son los argumentos? Decir que alguien destruyó a otro es simplemente decirlo en base a que comparto todos los agravios que el otro le hizo a aquel con el que estaba contendiendo. No, la verdad es con argumentos. La realidad se construye con argumentos, con razones, no con prejuicios. No hay un solo argumento en esa supuesta dureza y en esa supuesta refutación del otro. Simplemente negar al otro porque mis prejuicios hacen que no compartan, sin siquiera tomarme el trabajo de entenderlo, que está diciendo algo que yo absorbí de una manera diferente. Preocupante. Pero preocupante porque una sociedad que se mueve en un ámbito que no es el de la crítica está destinada a estancarse o no poder resolver problemas cruciales. Vamos hasta acá, entonces dijimos, enjuiciamiento de lo fáctico a la luz de la norma. Y que este enjuiciamiento implicaba o es un juicio de valor. ¿Por qué? El término crítica, vamos a ver entonces la etimología de crítica. Apuremos lo que es la etimología del término crítica. Crítica significa separar, a echar, dice Juan. A echar es como dividir. Separar lo bueno de lo malo, en términos de utilidad y en términos morales. Lo justo de lo injusto, lo verdadero de lo falso, lo correcto de lo incorrecto. Cuando emite un juicio crítico, se supone que lo que estoy haciendo es emitiendo un juicio de valor sobre cierta facticidad porque la veo correcta o incorrecta. Explico un poco más esto. No va a alcanzar con describir esa facticidad, con conocer la facticidad que voy a criticar. Tengo que dar un paso más para que la crítica sea crítica, y que es enjuiciar. Pero enjuiciar es más que el mero conocimiento de esa norma o de esa facticidad. Trasciende el mero conocimiento de esa norma. Yo estoy diciendo concretamente que esa norma que conozco y describo es injusta y entonces explicito en base a una norma superior, que ahora voy a explicar en qué consiste, por qué esa norma es considerada injusta. Este es el juicio de valor. Esto es un juicio auténtico de valor y una auténtica crítica. Supera la simple descripción. Eh, un excursus. Una de las críticas que se le hace a la ciencia del derecho
es que la ciencia del derecho simplemente se limita a describir, a conocer, a explicar todas las normas que conforman un sistema jurídico, pero no hay un solo juicio de valor respecto de estas normas. Por lo tanto, si no hay un solo juicio de valor respecto de estas normas, tiene muy poca utilidad como ciencia del derecho. Valor, libertad y norma, integrantes de la crítica. Veamos ahora cómo se expresa esta crítica. Primera conclusión, necesitamos la crítica para poder progresar humanamente como personas y como sociedad. Segunda conclusión, pensando filosóficamente la crítica, sabemos entonces que tiene un sujeto, un objeto, una facticidad, un juicio, unas características que nos llevan a la emisión de este juicio de valor. Y nos falta lo último, la tercer pata, que es la siguiente. ¿Desde qué momento, cuándo y cómo efectuamos crítica? Y después vamos a volver para cerrar sobre la norma. ¿Qué tipos de crítica hay? Dice Juan, hay tres tipos de crítica, porque el ser humano constantemente está criticando, aun cuando la mayoría de las veces no lo sepa, o lo haga sin sacar las razones a la luz, sin saber sacar las razones de la crítica a la luz. Él dice, hay una crítica previa a las palabras, antepredicativa. El sujeto ya es capaz, o los sujetos ya somos capaces de criticar algo como positivo o negativo, aun cuando no lo hagamos en palabras. El ejemplo típico es de un auditorio, una conferencia, una película. Hay algo que nos dice que podemos estar de acuerdo o no con aquello que estamos viendo, escuchando o sintiendo, aunque no lo hagamos en palabra. Puede ser un gesto, puede ser una actitud, pero esto ya revela que estamos poniendo en tela de juicio, afirmativamente o negativamente, criticando aquello que no nos parece adecuado. ¿Tiene algún valor la crítica antipredicativa? Dice Juan, la crítica antipredicativa es muy valiosa. ¿Por qué? Porque de alguna manera refleja que el ser humano es capaz de reaccionar cuando, por ejemplo, no se siente cómodo, no se siente cómodo en una determinada circunstancia. Vayamos, por ejemplo, vayamos por el lado de la crítica negativa, que tal vez sea más fácil de entender. Una comunidad puede emitir una crítica antepredicativa que implica una sensación de malestar ante algo que considera que no es lo correcto o no lo es o no lo adecuado, aunque todavía no sea capaz de expresarlo, de formularlo en palabras. Por ejemplo, si nosotros tratamos a dos chicos de corta edad de la misma manera, pidiéndole algo, los dos cumpliendo, y a uno lo premiamos y a otro no, el chico que no es premiado va a manifestar, aunque no lo puede hacer con palabras, corporalmente, rabieta, llanto, crispación, que no se siente tratado como corresponde, que no se siente cómodo, está criticando, aunque por supuesto, si es un chico de muy corta edad, les preguntamos por qué, probablemente termine haciendo lo que también hacen muchos adultos cuando cuestionan algo, pero no tienen las herramientas conceptuales para entender lo que es la crítica y terminan diciendo no me gusta, con lo cual están diciendo nada. ¿Es importante la crítica antipredicativa? Sí, porque ya pone en tela de juicio que algo está mal, que algo socialmente en un lugar X no funciona. Pero ¿qué ocurre? Dice Juan. Como todavía es una crítica larvada, como todavía es un sentimiento que no se encarna en la palabra, probablemente los destinatarios de la crítica no le presten, no le den mucha atención. Pero eso sí, van a intentar sofocarla. ¿Y qué implica? ¿O de qué manera se puede sofocar esta crítica que todavía no se produce en palabras, pero se produce en el malestar, en una cultura, en un pueblo, en un lugar X?
Y sofocar la crítica implica impedir que ésta se produzca, que ésta se manifieste. Es decir, protocolos para impedir la crítica. Protocolos para impedir la crítica, protocolos para impedir que una comunidad que está en desacuerdo se manifieste. Lo que resulta en principio sencillo. ¿Por qué sencillo? Si bien todos podemos estar de acuerdo en ese sentimiento de incomodidad que hace que la facticidad social que debería existir con sentido nos oprima de alguna otra manera, coincidimos, pero no tiene mucha fuerza. El berrinche, el no me gusta, no tiene fuerza. Entonces viene la segunda etapa, y la más importante, dice Juan, que es la crítica predicativa. ¿Qué es la crítica predicativa? La crítica predicativa es la capacidad o la posibilidad que tenemos de transformar en palabras, en el ejemplo, ese sentimiento de incomodidad. ¿Y por qué es terrible la crítica cuando se formula en palabras? Primero, porque se transmite, porque se entiende, porque tiene apoyos, porque tiene argumentos, porque se comparte de mejor manera y además porque lo pone contra la espada y la pared a aquel que está sosteniendo un status quo respecto de un lugar X, de una comunidad X, pero que en este caso sabe qué es lo que hace, qué provoca el malestar y tiene claro que esa facticidad social, ese modelo de facticidad social acompañado de un protocolo que trata de impedir la crítica, no le permite, no le está permitiendo existir con sentido. Y la crítica, la facticidad es para que la existencia tenga sentido. Todo lo que construimos culturalmente hablando como sociedad tiene como finalidad dotar de un sentido a la vida, al mundo, hacerlo más confortable, resolver las necesidades. Cuando una facticidad social no resuelve las necesidades, no lo hace confortable y genera, como decía Freud, este malestar, ahí aparece la crítica. La crítica en palabras es mucho más difícil de desbaratar. Dice Juan, voy a abreviar esto, dice Juan que un aliado fundamental. Vean el término que utiliza. Un aliado fundamental para la crítica es, en una sociedad moderna, la prensa, si la prensa es libre. Dice Juan, si la prensa es libre, puede ser el portavoz crítico de aquello que la comunidad ya está empezando a rechazar, o ya no resiste, o lo pone incómoda. Ahora, si la prensa no es libre, probablemente lo que ocurra es que intente tapar esa crítica, que le resultará mucho más fácil si la crítica todavía no se expresa en palabras. ¿Por qué? Porque constituye un aliado indispensable para aquel que detenta el poder político en una comunidad X pueda sostenerse. Uno podría, uno podría preguntarse, en algún momento se suponía o se sostenía porque el tema de la opresión estructural, el tema de la opresión se discute hace mucho, y algunos decían, para que una cultura cuestione un status quo, esto tiene que implicar que ese status quo le provoca daño, le provoque muertes, provoque sangre, y alguien que se dedicó o intentó, no siendo filósofo, describir la realidad, sino modificarla, dijo, no, cuidado. Alguien dijo, cuidado, porque muchas veces una cultura X puede ser oprimida sin que derramemos una sola gota de sangre. ¿Cómo es posible que una sociedad sea oprimida aunque no se derrame una sola gota de sangre? Por supuesto, si se la explota, si se la somete, si se la sojuzga, si se la reprime, si se la amenaza, decía este pensador, aunque no se derrame una sola gota de sangre, ese status quo ya es opresivo. Y nace de la mano de Marx la idea de opresión estructural.
Esta opresión estructural es mucho más difícil de desmontar que una simple opresión al estilo de la Edad Media o al estilo de las primeras guerras, en donde la opresión tendría que ver con la destrucción, con la amenaza, con la guerra inducida. Hoy, tal vez todavía sigan existiendo estos protocolos para reprimir la crítica, para que una comunidad se exprese, pero seguramente son mucho más delicados, mucho más sutiles y a veces mucho más invisibles, sobre todo cuando la prensa que no es libre los invisibiliza, difíciles de resistir. Cierro con esta idea, o vuelvo a retomar esta idea. Después hay una crítica científica. La crítica científica ya sería una manera mucho más elaborada de trabajar lo de la crítica predicativa. Por ejemplo, una buena ciencia del derecho que todavía no tenemos sería crítica científica para apoyar una crítica en palabras cuando se trata de eh, regular un status quo. Fíjense, un sistema jurídico es un producto cultural. Decía Negri, los sistemas jurídicos pueden ser opresivos mucho más que por aquello que supuestamente sancionan que por aquello que dejan de sancionar. No tenía razón, Héctor. Dice un sistema jurídico puede oprimir mucho más que por aquello que dice expresamente que por aquello que no dice. Pero hablábamos de la norma. Suponemos que una comunidad es capaz de expresar una crítica positiva o negativa respecto de un estado de cosas. Pero ¿dónde está la norma? Dice Kant. La norma es el ser humano mismo. Cada uno de nosotros, dice Kant, es portador de una luz que nos permite, en mayor o menor medida, como conocimiento implícito, saber qué es o cómo tenemos que comportarnos con los demás y cómo tenemos que hacer un mundo más humano. Dice, cada uno de nosotros es portador de esa luz. Dice, se quiere esa norma implícita que está incorporada estructuralmente cada uno de nosotros y por eso hace que en la mayoría de los casos coincidamos en la crítica. Somos portadores, dice Kant, de una luz en la oscuridad. Esta luz nos dice cómo debemos ser, repito, cómo debemos actuar ante los demás y qué tenemos que hacer para que el mundo en el que convivimos sea un mundo humanizado. Esa norma, diría yo, que cada uno de nosotros porta, esa norma que sale a la luz después de un denodado esfuerzo de investigación, esa norma es la que justifica cualquier creación cultural. Fíjense que acá damos un paso, un salto importantísimo. Cualquier creación cultural, en última instancia, es válida si esa norma que somos nosotros, los seres humanos mismos, la convalida. Por eso es importantísimo escuchar a una cultura cuando de manera antepredicativa o predicativa está o comienza a estar en total desacuerdo con el sistema vigente. Porque ese desacuerdo tiene que ver con un conocimiento implícito de cómo debemos ser tratados. Hay un conocimiento implícito de que debe tratarse bien a las personas ancianas, debe respetárselas, y tratar bien a las personas ancianas implica que no podemos levantarlas, llevarlas a la rastra cuando tienen 70, 80 o 90 años, y mucho menos golpearlas. Hay algo que nos dice que la vida en convivencia no consiste en pegarle, en amenazar a los niños. Algo nos dice que una vida sana en convivencia no implica sostener que no hay normas y por el hecho de que no hay normas, todo está permitido. Ya lo comenté en clases anteriores.
Decir que no hay norma y por lo tanto todo está permitido porque esto nos lleva a ser libre es una contradicción performativa. Decir que no hay norma es una norma. Por lo tanto, si es una norma, tiene que tener alguna justificación. Y la justificación que tiene el destrato a la dignidad humana de mujeres, ancianos, niños, personas en situación de pobreza e indigencia, eh, revela claramente la invalidez de ese sistema en una cultura X. Se me ocurrió lo de la cultura X por Twitter, ¿no? Porque Twitter no se llama más Twitter, sino se llama X. Esta, entonces, es el último basamento de validez de cualquier sistema. Por eso, empezando a cerrar, por eso nos tomamos el trabajo y el esfuerzo de investigar cuál es la condición humana, porque esto está ligado a la condición humana. La condición humana misma es la norma que nos dice cómo actuar con los otros y cómo construir un mundo más humano. Nosotros mismos. La pregunta, a la pregunta, ¿cómo se justifica un sistema de gestión apoyándose en la Constitución? Tenemos que contestarlo no. Tiene que apoyarse en una norma que todavía es más importante que la propia Constitución. Ya acá les estamos dando pistas para cómo, porque acá entra en juego lo jurídico. Acá está entrando en juego lo jurídico. Pistas para poder considerar un sistema como válido. Y un sistema jurídico no es válido porque sus contenidos se desprendan de la misma Constitución. ¿Por qué? Porque lo adelanto, simplemente lo marco, tal vez lo sepan, pero hay que pensarlo. Se va a producir el, el- el argumento del vacío al infinito. A, ¿quién lo convalidó? B, a B. B, ¿quién lo convalidó? C, a C, ¿quién lo convalidó? D, a D, ¿quién lo convalidó? E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y y Z. Z, no, Z no. ¿Quién convalidó a Z? Z, no, Z no. ¿Quién convalidó a Z? No tiene convalidación entonces. No convalida nada, porque es una regresión al infinito. Esto les había dicho, esto fue lo que a mí me contaron cuando me informé de derecho en muchas materias, cuando me hablaban cómo era la cadena de validez normativa o cómo se justificaba en última instancia la coactividad, no la obligatoriedad de un sistema. Me dejaron sin respuesta. Lo que pasa es que no sabía, cuando salí de la facultad, no sabía que me habían dejado sin respuesta. Por eso después repetía como una caja de resonancia, lo que justifica un sistema y la obligatoriedad es su primera constitución. Hay un déficit muy grande en la formación de los abogados que tiene que ver con las dificultades que tenemos cuando nos formamos. Esto no es algo que nosotros podamos saber por el solo hecho de haber nacido. Cuando nos formamos, que no nos enseñan bien cuál es la diferencia entre explicar y justificar. Los abogados en general no saben la diferencia entre explicar y justificar. Son dos cosas completamente diferentes, explicar y justificar. Y muchas veces, la mayoría de los casos, cuando intentamos justificar algo, apelamos a explicar por qué pasó lo que pasó. Es decir, apelamos a los motivos que son los que causan el comportamiento, pero no las razones. Pero eso es un problema del lugar en donde nos formamos. Les voy a dar un ejemplo. Este ejemplo lo daba Nino. Él decía, cuando se le pregunta a alguien por qué al volver de su casa y encontrar
a su mujer con otra persona, los mató a los dos, ¿qué contesta la persona? La persona contesta y dice, ¿y esa situación no le parece que me nubló el entendimiento? Y entonces la maté. Está explicando por qué actuó así. La emoción, si se quiere, le nubló el razonamiento. Lo que le falta es justificar, y la justificación no puede ser me nubló el razonamiento, los motivos por los cuales los maté. Tiene que haber, Nino decía, tiene que haber una justificación que se apoye en una teoría normativa, en la normativa, en normas, si se quiere, jurídicas y morales. Por eso la mayoría de los casos, cuando nos piden razón de ser de nuestros comportamientos, aludimos a una serie de cuestiones causales que tienen que ver con los motivos que me llevan a hacerlo, pero esto no implica que lo estemos justificando. Ese es un déficit enorme en los abogados, no solo en los abogados, en los legisladores y en algún momento un déficit terrible en los jueces, porque claro, si los jueces creen que justificar es explicar que ese comportamiento tiene que ver con lo que una norma dice, exclusivamente lo que están haciendo es trasladar una norma al dicho concreto. No están justificando nada, están explicando. La justificación tiene que ver con aristas morales que no aparecen. Todos los jueces o la casi totalidad de los jueces formados en mi generación, anteriores y posteriores, salieron aplicando cuando tenían que aplicar la ley, actuando de esta manera. No justifican la sola remisión a que existe una ley que dice que tal comportamiento está incluido en él, no es justificación de ningún tipo, es simplemente una explicación. Esto es entonces la crítica, algo que hacemos constantemente, constantemente. El trabajo sería que revisemos, porque tal vez constantemente lo único que salga de nuestro ser es una mera opinión u opiniones infundadas y muchas veces opiniones que generan, por ser opiniones, perjuicios a terceros, daños a terceros. Para ser críticos y crítica, pero el ejercicio de la crítica implica respetar que como comunidad o cultura todavía estamos muy lejos todas estas cuestiones que contrabaja. ¿Qué nos va a permitir esto? ¿Qué nos va a permitir esto? Poder resolver situaciones acuciantes o apremiantes en donde la facticidad social no nos permite descubrir el sentido de lo que estamos viviendo de una manera mucho más efectiva y mucho más eficaz. Y sobre todo, no caer preso por esta falta de crítica de lo peor que nos puede ocurrir es que no seamos capaces de lograr una crítica predicativa cuando el sistema oprime, porque esto hace que, o puede hacer que el sistema se mantenga indefinidamente. Y la historia demuestra lamentablemente un montón de situaciones. Eh, si queremos usar el derecho, si queremos usar el derecho o los derechos humanos para resolver estas situaciones acuciantes, vamos a tener que poner primero el ojo en la crítica. Lo bueno, la buena noticia es que todos estamos capacitados para hacerlo. Todos somos capaces de hacerlo. Esa es la buena noticia. Todavía, y esto se ve en el derecho y en otros productos culturales, esa capacidad no explotó. Por eso, en determinadas culturas X, llegamos a situaciones como la que hoy viven determinadas culturas X. Alguna Esto hay que madurarlo, pesarlo. Tienen un esquema, yo no abrí el esquema. Si quieren, por ahí lo podemos hacer mañana rápidamente, porque hoy ya no. Pero el esquema que está en el aula virtual mañana, en 5 minutos, los ayudo, abrimos el esquema y después seguimos con el tema. Un esquema muy interesante que está hecho sobre la base del texto de Kuan. Además, recomiendo la lectura de ese capítulo de Kuan porque a pesar de que no es nuevo, es impresionante, porque hasta incluso
parece que se adelanta, además de la enorme capacidad de mentalidad tiene un filósofo como Kant. Mañana lo abrimos entonces y los contamos. Espero que más o menos la explicación que les di los oriente para después la lectura del texto y seguramente eh, para entender el esquema. Nos estaríamos viendo entonces mañana con un último tema previo al análisis del derecho. Fíjense, y esto es lo interesante que tiene esta manera de contarlo, que todos los temas están trabados, todos los temas se relacionan entre sí o se vinculan entre sí. Y uno soporta al otro y no se puede entender uno si no, por lo que estamos viendo, si no volvemos o retrocedemos. Eso es lo que tiene de interesante o puede tener de interesante una perspectiva como esta. No es estudiar cosas separadas, que entonces la ponemos en primero esto, después esto, la estudio por separado y lo entiendo. No, acá no se puede entender nada por separado y para entenderlo hay que ponerlos en orden, hay que trabarlos porque tienen un hilo conductor. ¿Mm? A diferencia de otras cosas que uno puede estudiar, primero el capítulo 10, luego el capítulo 1, estudiarlo por separado y supuestamente saberlo. Eso tiene un déficit muy grande. Esto es más interesante, pero también pide más de nosotros, ¿no? Pide intentar poner en juego un poco más la conceptualidad que la memoria. Nos vemos mañana entonces. Chau, chicos, hasta mañana. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Gracias por todo. Dios, de nada. Bien. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, genial. Yo tenía Bien, me dio resultado porque me até a la silla. ¿Qué? Me dio resultado porque me até a la silla. Ay, no, pero escúchame, vos estás desde las 4, ¿diste? Sí. Pero Ay, no sabés lo que fue el Meet de Google. ¿sí? ¿Nunca hiciste una conferencia con el Meet de Google? No, Bueno, es como una ¿qué? especie de reunión privada, pero Sí, pero al ser privada, cada tanto te avisa diciéndote que te quedan 10 minutos. no, Este explica que si llegan esos 10 minutos se corta, tenés que sí. salir, hay que generar una nueva reunión, hay que volver. No, Mm, por favor, qué locura. y en la última que me quedaba un tramo, me Están peor que dice, no, nosotros. tenemos que Ay, salir, me dice, no, le digo, no, salgo y no entro más, le dije a la otra profesora que me estaba monitoreando, no salgo y no entro más. y Y sí, completá vos porque y me fui. Bueno, y ahí no, pude, pero qué locura, che, qué loco. Claro, eso es no, porque no. nosotros somos, no sé, ultra primer mundo con el sistema que tenemos. Y sí, la verdad que sí. Ay, hablando de eso, voy a cerrar la grabación. Mira, después tenés que cortar esa parte.